Recuerdan, hermanos, que habíamos estado viendo algunas ideas o algunos principios que teníamos que tener en cuenta, ¿no? De por qué la ley de Dios es importante para nuestras vidas y cómo Dios nos muestra a través de distintas formas, a través de distintos medios, de que la ley de Dios es importante. Habíamos visto eh, la última vez que la manifestación más clara y con el mensaje más poderoso acerca de que la ley de Dios es importante es la misma persona de Jesucristo. Jesús como persona, como Dios, es la muestra, la evidencia más importante de que la ley de Dios tiene relevancia y tiene plena vigencia para nosotros. En primer lugar, habíamos dicho que el ejemplo de Jesús nos muestra la importancia, ¿no?, de la obediencia a la ley de la ley de Dios. Él nos enseñó que debíamos cumplir con toda justicia, vivir en conformidad a sus mandamientos. Y como discípulos de Jesús somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús y esforzarnos por obedecer la ley que Jesús obedeció y que Jesús enseñó en todas las áreas de su vida. En segundo lugar, la enseñanza de Jesús sobre la ley del Antiguo Testamento refuerza la vigencia y la relevancia que tiene la ley para nosotros, para la iglesia. Él resumió toda la ley en dos mandamientos: amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo, ¿no? Y Jesús mostró que los principios y los valores contenidos en la ley siguen siendo fundamentales en nuestras vidas. Es decir, que nosotros cumplimos este mandamiento de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo en la medida que obedecemos la ley revelada en el Antiguo Testamento. No podemos cumplir esos dos mandamientos, ni amar a Dios ni amar a nuestros prójimos, si nosotros no estamos obedeciendo la ley en su totalidad. Habíamos también hablado en la charla de que si bien hay ciertos rasgos de la ley, ¿no?, que no debemos llevarlo a la obediencia concreta, eso no quiere decir que no estamos cumpliendo esos rasgos en nuestras vidas como iglesia. Por ejemplo, el sacrificio del corderito. Si bien no tenemos que sacrificar un corderito, no tenemos que hacer el día de la expiación, no tenemos que llevar nuestras ofrendas a un templo, sabemos que no lo debemos hacer, pero eso no significa que no las estamos cumpliendo. Nosotros las estamos cumpliendo y esas leyes tienen vigencia en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, quien las cumplió y las cumple por nosotros. Y hoy está intercediendo por nosotros. Ahora, otro punto acerca de la persona del Señor, que refuerza esta idea de que la ley es importante, es el hecho de que Él dio su vida por nosotros, resucitó, y escuche, se le fue dado el gobierno como recompensa. Y los invito a que podamos leer en Mateo 28, este va a ser nuestro versículo base, si se quiere. No nos vamos a quedar acá, pero vamos a ir leyendo algunos versículos a través de las Escrituras. Mateo 28. Lo habíamos tocado la semana pasada, así muy por encima. Mateo 28, versículo 18. Dice el Señor: y acercándose a Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o hasta el fin de este siglo. Primero, hay que entender cuándo dijo el Señor estas palabras, ¿no? Esto el Señor se lo dice a sus discípulos después de que Él resucitó, ¿no? Habían pasado 3 días, las mujeres habían ido a la tumba y encontraron la tumba vacía, se encontraron con el Señor en el camino.
ellas fueron y avisaron a los demás discípulos que el Señor estaba vivo. Y los discípulos, en obediencia a lo que le había dicho el Señor, estaban todos juntos en cierto lugar. Y el Señor se acerca a ellos, va y habla con ellos. Y le manifiesta primeramente: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y es muy interesante que lo primero que le dice el Señor a sus discípulos no es: ¿cómo anduvieron? ¿Cómo están? No, le dice: toda autoridad se me ha sido dada. Y en algún sentido parece como que contrasta con todo su ministerio anterior a su muerte. Porque su ministerio había sido signado, siempre había tenido una línea más de servicio, ¿no? Una línea más de esclavo. De hecho, Filipenses nos dice que él vino como un esclavo, vino como un hombre y como un esclavo. No era la clase de persona que decía: toda autoridad se me ha sido dada. No era la clase de persona que se mostraba como un rey. Era la clase de persona que se mostraba como un esclavo, como un sirviente, como lo más bajo de lo más bajo. Entonces vemos que en su resurrección hay un quiebre en su persona, hay un quiebre en sus propósitos. Y Jesús ya no es aquel siervo que viene a sufrir en la cruz, sino que es aquel rey que viene a gobernar. Por eso dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús estaba afirmando que su obra redentora no solo tenía implicaciones para la vida personal, para la vida del individuo espiritual, sino que su señorío se extendía a todos los aspectos de la vida. Por eso dice cielos y tierra, incluyendo todo lo que existe en la tierra. En la tierra no existe solo el mundo espiritual, en la tierra no existe solo el mundo eclesiástico, o no existe solamente el mundo del individuo. En la tierra existen distintos aspectos. Y todos esos aspectos están bajo el señorío de Cristo. Llámese aspectos políticos, aspectos económicos, culturales, sociales, lingüísticos que tienen que ver con el idioma, con el mercado, con las ciencias, con la educación, o cualquier tipo de cosa que podamos pensar. Dios es el Señor a través de Jesucristo, porque Jesús recibe el dominio de todas las áreas de la vida, tanto en la tierra como en el cielo. Esta idea de que Jesús es rey y recibe un reino no es nueva ni es del Nuevo Testamento. No es enseñada en el Nuevo Testamento. De hecho, los judíos, ellos en aquellos tiempos creían de que su Mesías, aquel rey que ellos esperaban, era realmente un rey. Era un rey que iba a dominar políticamente. Era un rey que iba a dominar en todas las áreas de la vida. Que lo iba a liberar de todos los extranjeros. Que lo iba a liberar de los imperios. Y a veces nosotros, un poco inocentones, decimos: ¿cómo se equivocaron estos judíos? Tenían una idea muy equivocada del Mesías. Porque el Mesías venía a salvar el alma. El Mesías venía a confrontar al individuo. Que si bien es verdad, los judíos no estaban equivocados. Ellos conocían las Escrituras. Habían tenido esa tradición, esa esperanza, esa espera por cientos, miles de años. No podemos nosotros simplemente venir y decir: estaban equivocados. Eso es un acto de arrogancia muchas veces que tenemos en la iglesia y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no leemos las Escrituras. Entonces, ¿en qué se fundamentaba esa esperanza que tenían los judíos en aquel momento? Bueno, por ejemplo, si me acompaña a Isaías, capítulo 9, vamos a leer ahí cómo esa esperanza de los judíos estaba fundamentada en las Escrituras. Acá se da una profecía mesiánica que es aceptada tanto por los judíos como por los cristianos. Por lo tanto, no podemos descartar lo que dice acá. Si leemos Isaías, capítulo 9, versículo del 6 al 7, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7,
El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Fíjese que hay una frase que empieza diciendo en el versículo 6, en el versículo 7, las primeras palabras dice, el aumento de su soberanía. O algunos dicen la dilatación, el aumento de su gobierno o el aumento de su regla. En el original esta palabra tiene una idea de un dominio que es sobreextendido. O sea, no es un simple dominio como la de un rey que tiene simplemente unos límites territoriales y él gobierna sobre eso y nada más afuera de eso. No, el gobierno del Señor, el gobierno del Mesías esperado, tenía un gobierno sobreextendido, dilatado, aumentado. Implica que su soberanía estaba establecida y se iba a ir aumentando, ¿no?, en un sentido duradero y general. Y que se iba a acrecentar sin fin. No iba a ser un simple gobierno de un par de años, un par de meses, como estamos acostumbrados. Entonces, su gobierno, según Isaías capítulo 9, iba a ser grande, de alto impacto y sin fin, ¿no? Muy extenso. Después dice otra cosa que me llamó la atención. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Y escuche esto, hermano, desde entonces y para siempre. Es decir, lo que te está marcando es un lapso de tiempo, ¿no? Imagínese, empezamos acá, desde entonces, desde este momento, y si miramos hacia adelante, hacia el futuro, ¿hasta cuándo? Para siempre. O sea, no hay final. Entonces, eso es algo que todos los cristianos creemos, ¿no? Que cuando se inaugure el gobierno del Mesías, el gobierno de Cristo, ya no tendrá final, va a ser para siempre. Pero ahora el punto es, ¿cuándo es este desde entonces? ¿No? Algunos podrían decir, bueno, desde su segunda venida. Otros podrían decir, no sé, desde que murió en la cruz. Pero lo importante es lo que dice el versículo. Y mire lo que dice el versículo. El versículo 6, un versículo anterior, nos pone en contexto para entender cuál es ese punto en la historia que marca el comienzo de esta gran soberanía del Hijo de Dios. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Entonces, el punto de la historia al que se refiere Isaías cuando está dando esta profecía es el nacimiento de Cristo. Desde entonces hacia el futuro, para siempre. El gobierno de Cristo nace cuando nace Cristo. El gobierno de Cristo se manifiesta plenamente en el fin de los tiempos, pero nace como semilla cuando nace Cristo. Es por eso que se habla del aumento de su soberanía, ¿no? Desde que Él nace, Él va ganándose su autoridad. Nosotros sabemos que uno debe ganarse la autoridad. La autoridad se gana con servicio. Y el Señor ganó toda la autoridad que se le pudo haber dado a un hombre con el mayor de los servicios que pudo haber hecho un hombre, ¿no? Sacrificarse a sí mismo por el bien de la humanidad. Es por eso que Él tiene como derecho legítimo el gobernar la tierra y todo lo que hay en la tierra, ¿no? Porque una gran autoridad conlleva por detrás, implica por detrás un gran servicio. Y Él lo hizo desde el momento en que nació, vino a servir a la tierra y por eso se ganó esa gran autoridad. Pero esa autoridad nace desde el punto uno, desde el comienzo, ¿no? Nace el Señor y nace su autoridad. Entonces, esta enseñanza de que Él tiene autoridad sobre todos los aspectos de la vida, sobre toda la tierra, sobre todos los aspectos espirituales, sobre todos los cielos, se nos es enseñada desde el Antiguo Testamento. Algo interesante también para notar
que dice que cómo va a ser establecido su reino, según este versículo. Va a ser un reino que es establecido a través de la paz, a través del derecho y a través de la justicia. Y si nosotros comparamos y hacemos un poco de reflexión acerca de la historia, cómo los reinos se han expandido y cómo se han sostenido hasta cierto punto, ha sido a través de la espada, a través de leyes arbitrarias que ponían los reyes y a través de impuestos para sostener al poder central. Siempre fue así. Guerra, arbitrariedad de las leyes e impuestos. Pero sin embargo el Señor dice que el aumento de su soberanía y los fundamentos sólidos de su gobierno van a ser a través de la paz, el derecho y la justicia. Es decir, que su método de conquista es la paz, ¿no? Por eso el mismo Señor en el versículo que leímos anteriormente, Mateo 28, enseña que la gran comisión, el medio utilizado para llevarla a cabo, es la enseñanza, ¿no? Es el discipulado. No es la guerra. Por otro lado, va a ser sostenido este imperio de Jesucristo con el derecho. ¿Qué es el derecho? Es lo opuesto a las reglas arbitrarias de los reyes. Los reyes dicen, bueno, a ver, está sucediendo esto, ¿qué podemos hacer para que no se nos escape de la mano? Y bueno, vamos a inventar esta ley. Está prohibido pescar salmón en el Río de la Plata. Parece una broma, pero es verdad. Prohibieron que se pesque salmón. Entonces hacen ese tipo de leyes arbitrarias, pero ese tipo de leyes no se sostienen en el tiempo ni sostienen a las personas que son gobernadas por esas leyes. Pero en cambio el reino de Dios es sostenido por el derecho. El derecho son todo ese grupo de leyes que van de acuerdo con lo que es justo, con lo que es santo, con lo que es moralmente correcto, con lo que Dios manifestó en las Escrituras. Eso es el derecho. Entonces Dios sostiene, a través de Jesucristo, a través de su gobierno, sostiene su imperio, principalmente con la paz, con el derecho y con la justicia. Otro versículo que podríamos leer, Salmos, si me acompañan. Este versículo también refuerza esta idea de que el Mesías es un rey político, ¿no? Es un rey que lo abarca absolutamente todo. No es un rey de una esfera, no es el rey de lo espiritual, no es el rey de la iglesia, es el rey de todas las cosas. Salmos capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 5. Vamos a leerlo todo, del primer versículo. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Primera cosa a notar, ya se habla del ungido, ¿no? Cómo los reyes de la tierra se levantan contra el ungido, contra su ungido. Es decir, que ya desde el Salmo 2 el Señor está gobernando. O sea, ya tenía el imperio. Versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje
y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán aventurados son todos los que en él se refugian. Es creo que un versículo que de común acuerdo, o sea, estamos todos de acuerdo de que este ungido, este rey, este hijo de quien se habla, este Señor de quien se habla, es Jesucristo. Si bien en algún sentido todos los reyes de Israel fueron ungidos por Dios, ¿no? En un sentido, desde Saúl hasta el último rey fueron ungidos por Dios. Y en un sentido todos eran reyes que venían para combatir contra los malos, contra los que se oponían a Dios, contra las naciones paganas, y debían limpiar el territorio de Israel. Pero eso no quita, o más bien, eso manifiesta y muestra como una sombra, como un tipo, la venida del Rey de Reyes, la venida del ungido de ungidos, que es Cristo. Eso como primer punto. Otra cosa, todos los reyes que habían venido en Israel eran reyes de Israel y tenían límites de gobierno. Si nosotros leemos en Éxodo 23, versículo 31, el Señor pone límites para el reino de Israel. Él no dice que el rey de Israel iba a gobernar sobre toda la tierra. No, iba a gobernar sobre un pequeño límite geográfico, ¿no? Tenía una geografía a su disposición, pero nada más allá de eso. Ellos tenían que gobernar sobre una pequeña parte del mundo y nada más. Sin embargo, este rey que gobernaría, dice versículo 8, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Otra vez, parece que el Señor está casi citando explícitamente estos versículos en Mateo. Él dice, vayan ¿hasta dónde? A todas las naciones. ¿Por qué? Porque yo soy el rey de toda la tierra, de todos los cielos. Soy el rey hasta los confines. Soy el rey hasta el último grano de la tierra. No como los otros reyes, que simplemente tienen un pedazo de tierra a su disposición. Yo tengo toda la tierra y todos los cielos. Entonces Jesús basa su teología, Jesús basa su autoridad sobre el Antiguo Testamento. Él no está inventando nada. Otra verdad, miren el versículo 2, dice, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos. Ahora, la advertencia de todo este salmo no es contra los reyes de Israel. No es contra los reyes que vivían en la jurisdicción de la teocracia israelita. Es para todos los reyes de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús tiene plena autoridad para reprender, tiene plena autoridad para advertirle a estos reyes que no son de Israel, que están más allá de Israel, que se vuelvan, que adoren a Dios, porque si no, les advierte que van a ser destruidos. Y si Él tiene plena autoridad sobre ellos, eso significa que Dios, a través de Jesucristo, reina sobre todos los ámbitos de la vida y no solamente sobre los suyos, sobre su iglesia, sobre Israel, sino que reina sobre todos. ¿Y con qué ley gobierna este rey? ¿Con la ley del mundo? ¿Con qué gobernará el Señor a sus súbditos? ¿Con las leyes arbitrarias que crean los reyes, los políticos? Hay algunos cristianos que creen realmente que esto es así. He escuchado muchas veces que te dicen, Dios no gobierna con su ley a los del mundo. En realidad los gobierna a través de la ley que ellos mismos crean, los políticos. Es una tontería, porque miren el versículo 9, miren lo que dice. Tú los quebrantarás con vara de hierro. Esta idea de vara de hierro, más allá de que
Puede hacer referencia a un arma, ¿no? Una espada tal vez, pero representa la ley con la que Cristo batalla, la ley con la que Cristo derrota a sus enemigos. Este derecho o esta justicia de la que hablaba Isaías, ¿no? Él viene a gobernar con la ley de Dios, con la ley establecida en las Escrituras. No viene a pedir prestado. ¿Por qué el Señor y el soberano de la tierra tendría que pedir prestado a los reyes de la tierra o a los políticos, personas corruptas, personas que se la creen saber todos, pero no se la saben todas porque nadie, ninguno de los que estamos acá sabemos todas las cosas que deberíamos saber? Pero ¿por qué le pediría prestado sus leyes? ¿Acaso el Señor no tiene una mejor ley para gobernar? Y esa mejor ley que tiene es la ley que Él ha revelado en las Escrituras. Entonces, Él gobierna hasta los confines de la tierra, Él gobierna sobre todos, no solo sobre la casa de Israel, sino sobre los demás reyes paganos. Él gobierna con una ley justa. Y además, Él gobierna con ira, con castigo. Él da las consecuencias a las naciones por el tipo de obediencia o desobediencia que tengan y con la que se muevan. Todos estos versículos del Salmo 2 son justamente eso, una reprimenda a los rebeldes, ¿no? Le está diciendo básicamente que la ira que Dios tiene por la desobediencia de los pueblos, de las naciones, es manifestada a través de Cristo, a través de su Hijo. Por eso les advierte, arrepiéntanse, no sea que su ira sea inflamada de repente. ¿Qué quiere decir esto de repente? ¿Que de un momento para otro se enoja? ¿Es una persona irascible? No. Sino que Él puede manifestar su ira con las naciones cuando a Él le place. Él tal vez puede mostrar misericordia ahora, pero de un momento para otro puede venir una catástrofe. O puede venir algo, no sé, un país extranjero que secuestre a las naciones, que secuestre a las personas. Hoy hablamos con Aaron del papel que de alguna manera Dios le dio a José para castigar a los egipcios. Nosotros leíamos de que José, no sé si se acuerdan, él leía sueños, o interpretaba, mejor dicho, ¿no? Los sueños, y veía cómo Egipto iba a pasar por un tiempo de sequía y un tiempo de prosperidad. Entonces, lo que mandó o recomendó al faraón es que en los tiempos de prosperidad él juntase el 20% de todo lo que el pueblo egipcio cosechara, ¿no? Como impuestos, los extrayera, y luego, en los tiempos de sequía, se los revendiera a los egipcios. Es decir, yo te lo saco como impuesto, yo Estado, faraón, te saco el impuesto, el 20% de todo lo que se cosechas, y luego, cuando vienen los tiempos de sequía, te lo revendo. ¿Y a qué precio se lo revendió? Al precio de la esclavitud. Porque dice que los egipcios tuvieron que vender sus terrenos, tuvieron que vender todo lo que tenían para comprar alimento. ¿Y a quién se lo vendieron? Al faraón. Es decir, el faraón terminó siendo dueño de todo, de todas las tierras, de todos los egipcios. Hasta ese momento los egipcios eran libres. Y acá comienza un imperio que tiene en sus bases la esclavitud. ¿Y quién ideó todo ese plan? Bueno, sabemos que fue Dios en su soberanía, pero lo manifestó y lo llevó a cabo a través de José, ¿no? Entonces José fue un castigo de Dios para el pueblo de Egipto por su desobediencia. En José, en algún sentido, se cumple esta idea del ungido trayendo ira a los pueblos que no se someten. Otro punto más, hermanos, dice que la ira del Hijo se manifiesta ¿dónde? En el camino. La ira de Cristo no se manifiesta, o según este versículo al menos, no se manifiesta en el final de las épocas, allá adelante, en un momento que no sabemos cuándo va a ser. Pero cuando todo termine, ahí recién se va a manifestar la ira de Dios. No.
Dice que la ira del Hijo se manifiesta en el camino, cuando los reyes están en el camino, cuando están haciendo lo suyo, cuando están haciendo su tarea de conquistas. Cuando van, simplemente, Él les corta el camino, los embosca y los somete, los fuerza a someterse. Esto respalda y valida otra vez la idea de que el gobierno de Cristo está vigente hoy mismo. El gobierno de Cristo no es algo que esperamos, sino que el gobierno de Cristo es algo que tenemos hoy, mientras estamos en el camino. Y más aún, respalda la idea de que Cristo lleva a cabo ese gobierno a través de su ley. Cristo no lleva a cabo, como dijimos, el gobierno a través de la ley pagana o a través de la ley de otras personas, sino que lo lleva a través de la ley manifestada y revelada en las Escrituras y los profetas. ¿Hasta qué punto Cristo quiere conquistar la tierra? ¿O hasta qué punto llega su gobierno? Su gobierno no es solamente con el fin de someter personas y dejarlas así como están. Fíjense en lo que dice versículo 10. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Versículo 11, miren lo que dice. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. Lo que hace no es solamente una advertencia política, de guerra, de conquista, que es llevada a través de la vara de hierro, como dice el versículo 9. Hace un llamado reflexivo a que los reyes sometan sus vidas, sus corazones al rey. Es decir, que si bien la misión de Cristo, si bien el gobierno de Cristo es político, según las Escrituras, no según la tradición judía, según las Escrituras, no por eso deja de ser religioso. Es decir, hace un llamado a un cambio ético, hace un llamado a un cambio del corazón de las personas. Fíjense cómo en este versículo conviven las dos cosas. No tenemos por qué decir que el ministerio de Cristo simplemente fue un ministerio religioso o espiritual que venía a cambiar solo la vida del individuo. No solo la vida del individuo, sino la vida social, política, cultural. Y no solo la vida política, social, sino también la vida individual. Es decir, individuo y sociedad. Sociedad e individuo. Ahora, hermanos, vamos a ir dejando ahí, el resto lo vamos a ver la semana que viene, el resto del versículo 18 del capítulo 28 de Mateo, pero creo que hasta ahí tenemos bastante información y podríamos reflexionar y charlar a partir de estas ideas, ¿no? Vamos a recapitular un poco. Isaías 9 ya nos venía enseñando, ¿no?, en el Antiguo Testamento, de que el reino de Cristo iba a ser grande, iba a llegar a los confines de la tierra, iba a ser bien establecido, iba a ser establecido desde su nacimiento, ¿no? Con justicia, con derecho, ¿no? Con paz, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través del discipulado. Y por otro lado, el Salmo 2 nos enseña también que el reino de Cristo llega a los confines de la tierra, no está limitado, ¿no? Que su reino se va a establecer a través de la vara de hierro, y es un reino político, es un gobierno concreto, ¿no?, que somete a los reyes. Pero no solo eso, sino que también implica un cambio del corazón, implica también una devoción hacia Dios, una devoción hacia Cristo. Es decir, que política y religión están estrechamente enlazados. No son cosas que están opuestas, como hoy se nos quiere dar
la idea, no se nos quiere vender la idea. Son dos cosas que están enlazadas, la política y la religión. Y para la semana que viene seguimos con el resto del versículo.